Licenciada, buenas tardes y bienvenida. Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre. Si no le son suficientes, entonces tiene la oportunidad de agregar 2 minutos adicionales para concluir su presentación. Pasados esos 7 minutos, entonces vamos a la tanda de preguntas del Consejo Nacional de la Magistratura. El tiempo comienza a correr. Puede hacer uso de la palabra. Buenas tardes, licenciado Danilo Medina Sánchez, en su doble condición de presidente de la República y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Buenas tardes, honorables consejeros. Soy Dulce Josefina Victoria Y, madre de 4 hijos, Paola, Natacha, Carlos y Julio. Son mis padres José del Carmen Victoria José y Dulce Y de Victoria. Orgullosamente nací en Nagua. Estudié la escuela primaria y secundaria en el Colegio Belén de Nagua. A la edad de 16 años salí de mi pueblo cargada de ilusión e ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuve el título de doctora en Derecho. Inmediatamente comencé a laborar en el Tribunal Superior de Tierra como abogada ayudante, donde laboré por 13 años. En el año 2000 ingresé a la Procuraduría General de la República, donde desempeñé la función de asistente del abogado del Estado y en la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. En el 2017 fui designada consultora jurídica del Tribunal Superior Electoral. Actualmente soy directora de inspección en el área de rectificación de acta del Estado Civil. Realicé máster en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales con doble titulación en la Universidad París I e Global. También realicé la especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla-La Mancha, Recinto Toledo. Participé en un seminario sobre doctrinas constitucionales en la Universidad de Cádiz. También he estudiado Derecho Privado en la Universidad Complutense de Madrid. Tengo un diplomado en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Santo Domingo. En todo lo largo de mi ejercicio como abogada he participado en diversos cursos, talleres, congresos y seminarios, tanto en Universidad Nacional como en universidades internacionales. ¿Por qué aspiro a ser juez constitucional? Porque creo en mi país y creo en sus instituciones. Entiendo que puedo aportar a que se fortalezca ese Estado social y democrático de derecho. Entiendo también
que se debe velar por nuestra sociedad. Debemos proteger a la niñez, debemos proteger a los discapacitados, debemos proteger la institución de la familia. Y aporto una serie de propuestas que, de caso de ser elegida, trataría de trabajar en el Tribunal Constitucional. Creo que se debe establecer la carrera constitucional. Se debe lograr la profesionalización de los empleados constitucionales. Ofrezco ser un ente de equilibrio para tener una mejor eficacia dentro de ese conglomerado de jueces honorables que prestigia nuestra justicia constitucional. Han cumplido los 5 minutos, puede utilizar 2 minutos adicionales si le falta algo que entienda que es importante que se conozca. Ya puedo someterme a las preguntas que ustedes entendían del lugar. Bueno, pues muchas gracias. Preguntas. Soto. Saludos, Josefa. Dulce Josefina, que estaba mirando a Josefa. Dulce, ¿cuál es el límite? ¿Cuáles son los límites de los derechos fundamentales? ¿Y qué mecanismo hay para regular esos límites? Los derechos fundamentales no son limitados. Son inherentes a la persona y no se pueden limitar. La legislación no los limita, no los regula. O sea, los derechos fundamentales son inherentes al ser humano y no pueden limitarse. Gracias. Diputada Castillo. Buenas tardes. Dulce Josefina Victoria Yep. Yo les voy a hacer 2 preguntas y una reflexión. Lo primero es que usted me conteste qué es el Estado Social Democrático y de Derecho. Y hacerle una reflexión sobre la Ley 4400 que instituye la lectura de la Biblia en las escuelas con carácter de excepción. ¿Violenta esto los derechos fundamentales de los niños y las niñas? La primera pregunta. ¿Qué es el Estado Social Democrático y de Derecho? El Estado Social y Democrático de Derecho es el que los derechos fundamentales lo protege. Bien. Entonces, en cuanto al asunto de la lectura obligatoria de la Biblia, ese es un tema que ha sido debatido en nuestra sociedad. Pero sí le puedo decir, honorable, que nosotros tenemos que luchar por una mejor sociedad. Debemos de luchar por una buena educación. Entonces, resulta que la educación se basa en 3 ámbitos, que son en las escuelas, en el hogar, y por lo tanto, el ir formando, el derecho fundamental habla sobre los derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución, habla sobre la libre, o sea que nosotros somos libres de la libertad en cuanto a nuestra creencia religiosa. Pero entiendo que el asunto de obligar a una persona a un derecho fundamental, o sea, violando un derecho fundamental, es inconstitucional.
Para un poco de explicación y reflexión y refrescar un poquito, resulta que la ley 4400 en su artículo 3, párrafo 3, plantea sobre la excepcionalidad de aplicar el tema de la lectura, someter a los niños y las niñas a la lectura de la Biblia en los casos en que los padres pues decidan que sus hijos no tienen por qué ser partícipes de la lectura, ¿verdad? No se trata de un culto, claro está, nuestra Constitución plantea la libertad de culto. Si nosotros vemos la lectura, por ejemplo, sugeridas que se dan dentro de las escuelas, como por ejemplo, ponen a leer los niños El Principito, Platero y yo, entre otros, la Ilíada, la Odisea y demás, entonces resulta que estamos ante una situación en la que la ley no obliga. No obliga porque tiene carácter de excepción. Entonces, por eso es mi pregunta. ¿Cree usted que con esto se está violentando los derechos fundamentales de los niños y las niñas? Honorable, entiendo que la lectura de la Biblia es parte de nuestra idiosincrasia en las escuelas. Desde pequeña a nosotros nos formaron con una creencia religiosa que todavía mantenemos. Pero la Constitución establece que nosotros tenemos la libre creencia y por lo tanto eso tendría que hacerse un test de ponderación para ver si se viola ese derecho constitucional. Bueno, muchas gracias. Okay. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Licenciada, muchísimas gracias por su comparecencia y mucha suerte.